Nunca fue el más ruidoso, ni el más simpático, ni el que sonreía para caer bien frente a las cámaras. En un mundo que grita por atención, él se volvió leyenda, callando. Enrique Elizalde no buscaba aplausos, no jugaba con la prensa. Caminaba como un hombre de otra época, cuando la elegancia no era adorno, era disciplina. Tenía la voz de terciopelo, pero una presencia que cortaba como filo. No lo recordabas por escándalos, lo recordabas porque te obligaba a quedarte quieto. La televisión lo vendía como el galán perfecto, pero los que sabían, los que lo veían de cerca, sabían que había algo más frío detrás del encanto. Un hombre que ensayaba cada gesto, afilaba cada palabra y vivía cada escena como si fuera la última. No hubo escándalos, ni noches perdidas en bares, ni entrevistas buscando redención. Solo trabajo, silencio y la decisión inquebrantable de no dar explicaciones, porque Enrique Elizalde no quiso ser famoso, quiso ser un monumento, no adorado, recordado. No vivía para el público, lo toleraba, y por eso este legado aún retumba. No en gritos, no en rumores, sino en ese silencio raro y poderoso que solo los pocos dejan atrás. Si tú también respetas el silencio en un mundo vendido al ruido, suscríbete, porque la multitud olvida a hombres como Enrique, pero los raros no. El niño que recitaba poesía antes de saber lo que dolía. No nació para la fama, nació para la estructura. 9 de enero de 1937. En un rincón tranquilo de la Ciudad de México, llegó un niño al mundo. Sin estruendo, pero con presencia. Enrique Elizalde Chávez. Hijo de un ingeniero que escribía poesía y de una madre cuyo linaje estaba lleno de artistas, intelectuales y guardianes de la cultura. Su hermano Eduardo sería poeta nacional, y Enrique, antes de ser rostro en pantalla, fue niño de página. A los 6 ya recitaba sonetos. A los 12 devoraba a Balzac y a William Blake. No por mostrar erudición, no por tareas escolares, sino porque algo en él exigía elegancia mental. No creció buscando ruido, creció afinando la voz interior. Y cuando entró al Conservatorio Nacional a estudiar ópera, su voz, ya profunda, empezó a transformarse en arma de terciopelo, esa que el público jamás olvidaría. Pero incluso entonces no le pertenecía al escenario, le pertenecía a la disciplina, al arte que se cocina en silencio, al poder que no habla, a menos que sea necesario. Antes de pronunciar una sola línea en cine, ya había hecho suyo el principio que definiría su legado. Haz el trabajo. Habla poco y nunca te expliques. Antes de ser leyenda, fue soldado del silencio. El aplauso nunca le importó. Lo único que importaba era el trabajo. Enrique no llegó a la actuación por azar. La estudió como se estudia una ley, palabra por palabra, gesto por gesto. No vino a ser querido. Vino a dominar el control. En el teatro universitario se forjó. Noches largas, textos viejos, cero glamour. Él no buscaba papeles, los diseccionaba, pero su voz era otra cosa. Mientras otros presumían fama, él estudiaba bel canto, pulía la respiración, moldeaba el tono en el Conservatorio Nacional. Nunca pensó ser cantante, solo quería que su voz fuese perfecta, no fuerte. No simpática, perfecta. Decían que su voz podía derretir terciopelo. Él la convirtió en piedra, y detrás de esa precisión helada había presión, silenciosa, inmensa. No era duro con los demás, era despiadado consigo mismo. Ensayaba escenas cuando ya todos se habían ido, repetía un gesto hasta que se volvía reflejo, reescribía diálogos que ni eran suyos, y si no alcanzaba su estándar, no dormía. Algunos directores lo admiraban, otros lo temían. Colegas decían que casi nunca reía, que incluso fuera del set, se movía como si la cámara lo siguiera. No era adicto al éxito, era adicto al orden. Y dentro de ese orden habitaba una guerra que nadie más veía.
no necesitaba enemigos. Él era su propia resistencia. Y cada actuación era un nuevo campo de batalla. Interpretó al pirata, pero se movía como un sacerdote de la disciplina, el papel que lo cambió todo. No estaba escrito para el caos, estaba escrito para el control. Juan del Diablo, el contrabandista, el fugitivo, el amante en Corazón Salvaje. Un hombre hecho de fuego, deseo y furia. Y sin embargo, fue la frialdad de Enrique Elizalde lo que lo volvió eterno. No gritaba, no exageraba. Decía cada línea con el peso de quien ya la había pensado 10 veces antes de hablar. Esa telenovela no solo lo hizo famoso, lo hizo intocable. No era el actor que llamabas por simpatía, era el que llamabas cuando necesitabas autoridad. Mientras otros perseguían contratos de imagen, él estudiaba bloqueos, luces, movimiento. Trataba a la cámara como a un enemigo al que debía vencer, y al público simplemente lo dejaba sin defensa. Después de Corazón Salvaje, llegaron papeles con esa misma distancia. Hombres duros, elegantes, que no se rompían. En Chispita fue el padre de Lucerito, y aún así, la ternura le salía con filo. Se convirtió en el hombre que susurraba tormentas. El que hacía más con una mirada que otros con una escena entera. Y mientras la industria intentaba encasillarlo como galán romántico, Enrique redefinía en silencio lo que era la elegancia en pantalla. No era cálida, no era dulce, era peligrosa. Porque Corazón Salvaje no era solo un título, era su contradicción perfecta. Su corazón era salvaje, pero su arte estaba congelado. No hablaba fuerte, pero cuando se movía, el cuarto entero lo seguía. Mientras otros exigían sus derechos frente a cámaras, Enrique trabajaba en silencio y construía el piso bajo sus pies. En 1977, fue uno de los fundadores del Sindicato de Actores Independientes en México. No por fama, no por aplauso, sino porque creía que las reglas deben proteger la dignidad, no inflar el ego. Nunca dio discursos, nunca posó como activista, pero en las salas cerradas, cuando un contrato era injusto o un horario abusivo, él hablaba. Y cuando hablaba, nadie lo interrumpía. No le interesaba la política del medio, le interesaba el estándar. Si hacías el trabajo, merecías respeto. Si cortabas camino, no eras parte de su círculo. Su ética era limpia, su disciplina implacable y su sentido de justicia inamovible. Pero lo que lo diferenciaba no era solo su compromiso, era el hecho de que nunca lo usó para llamar la atención. No ponía su rostro en campañas, no firmaba consignas. Solo aparecía, defendía a los suyos y salía sin pedir crédito. Por eso le creían, porque nunca pidió lealtad. La ganaba sin traicionarse a sí mismo. En un mundo adicto al foco, Enrique era la sombra que construía el escenario. Nunca exigió respeto. Lo convirtió en norma. Mostró sus personajes al mundo, pero nunca su paz. La industria jamás cruzó su puerta, porque Enrique hizo que las cámaras se detuvieran en el umbral. Se casó con Tita Grieg, actriz, sí, pero nunca figura de escándalo. Juntos formaron una familia con 4 hijos y 8 nietos, pero no verás fotos ni chismes, porque Enrique Elizalde trató su casa igual que su carrera, con disciplina, distancia y paredes sagradas. Mientras otros convertían a sus familias en contenido, él convirtió la suya en silencio. No los llevaba a estrenos, no los mostraba en premiaciones. Vivía una vida frente a la cámara y otra invisible para los que realmente importaban. Sus colegas lo respetaban. Los periodistas lo odiaban por eso, pero ninguno pudo entrar, ni una sola vez. Cuando en entrevistas le preguntaban por su esposa, sonreía, no con encanto, sino con protección. «Ella no está en esta parte de la historia», dijo una vez, y bastó. En una época donde la vida privada se vendía por clics, Enrique nunca la puso en oferta.
Su silencio no era secreto, era soberanía, porque el hombre que controlaba cada línea en pantalla sabía trazar una última, una definitiva, en casa. Aquí termina el papel. Aquí empieza la verdad. Y la verdad es mía. Hacía muebles como hacía personajes, con cuidado, en soledad, sin buscar aplauso. Había un lugar donde Enrique Elizalde no ensayaba, no actuaba, no dirigía, su taller. Mientras otros escapaban a playas, él escapaba a la madera, al olor del cedro, a las herramientas, al ritmo, a la soledad. Construía estanterías, sillas, gabinetes, no para vender, no para presumir, sino para recordarse a sí mismo que crear sin público es la forma más pura de existir. El mundo lo conocía como estrella, pero en privado era artesano, y el silencio de la carpintería equilibraba la presión del escenario. Allí no se le exigía ser brillante, solo preciso, y eso bastaba. No era pasatiempo, era terapia, porque la fama grita, pero la madera dice la verdad. Cada corte revela lo que hay debajo, sin edición, sin ensayo, solo verdad. Y en un mundo que lo quería más cálido, más abierto, más visible. Él eligió martillos en lugar de titulares. El hombre que podía hipnotizar a millones con una sola mirada, encontraba paz, lijando una mesa que nadie más vería. Ese era Enrique, elegante en escena, con los pies sobre viruta, porque algunos hombres no desaparecen cuando se apaga la luz. Vuelven al lugar donde nunca mintieron, sin confirmación, sin negación. Solo un silencio demasiado pesado para ignorarse. Nunca lo dijeron en público, ni en entrevistas, ni en comunicados, pero los susurros nunca se apagaron. Alma Muriel, la actriz, la tormenta, la única mujer que, según muchos, logró agrietar la armadura de Enrique Elizalde. Ella era brillante, hermosa, intensa, frágil en los días malos, incendiaria en los días peores. Y, según memorias que no quedaron en papel, profundamente, peligrosamente, enamorada de él. Él ya estaba casado, ya vivía bajo la ley del silencio, pero algunos dicen que el fuego igual ardió. El set se volvió campo minado, los celos de Alma crecían. El silencio de Enrique pesaba más cada día, y una noche, entre alcohol, presión y ruptura, Alma cayó. La historia cuenta un intento de suicidio, una herida en el abdomen, un hospital, una clínica, y después, silencio. Enrique nunca habló del tema, nunca lo desmintió, nunca lo confirmó, nunca limpió la versión, nunca la ensució. Simplemente siguió, frío, enfocado, entero. Algunos dicen que cargó culpa, otros que ya se había ido emocionalmente mucho antes de la tragedia. Otros prefieren no hablar. Lo único que queda es un espacio, una fisura en su mito. No lo suficientemente grande para exponerlo, pero sí lo suficientemente honda para sentirse, porque incluso las leyendas dejan sombras, y esta jamás abandonó del todo la pantalla. Se quedó flotando, como un rumor con demasiado dolor para ser totalmente ficción, y con demasiado silencio para ser totalmente verdad. Algunos hombres dejan escándalos, otros dejan un silencio tan profundo que grita más fuerte que cualquier titular. Enrique Elizalde no dejó autobiografía, no escribió memorias, no dio entrevistas reveladoras, solo dejó papeles, miradas, rumores, nunca persiguió cámaras, nunca se justificó, nunca corrigió versiones, simplemente desapareció de ellas, y ese silencio no fue debilidad, fue estrategia, fue escudo, fue elección. Pero las elecciones siempre cuestan. Hay fans que jamás sabrán quién fue realmente, verdades que nunca serán confirmadas, y un lado entero de él, encerrado detrás de unos labios que nunca se abrieron de nuevo. Algunos dicen que el silencio lo hizo elegante, otros que lo volvió indescifrable. Ambos tienen razón. Sufrió en privado, envejeció con dignidad,
y en esa misma dignidad se desvaneció. En su última década apareció menos, habló menos, fue mencionado menos. La industria lo olvidó antes que el público, y el público lo olvidó antes que el silencio. Cuando murió en 2013, no hubo titulares, no hubo homenajes de Televisa, no hubo grandes documentales, solo un acta de defunción y una pausa breve en redes sociales. Pero las leyendas no necesitan ruido, solo necesitan una cosa, una historia que se quede, aunque nadie se atreva a contarla. Ese es el precio del silencio. Entierra a los comunes, pero inmortaliza a los raros. Interpretó padres, piratas, reyes. Vivió 1000 vidas en escena, pero el acto final nunca tuvo guión. En sus últimos años, la industria apenas llamaba. Las ofertas se enfriaron. La salud se fue. Hepatitis, luego cáncer, luego ese silencio que alcanza a todos, por más elegantes que sean. Pero Enrique no se quejó. No convirtió el dolor en espectáculo. Se refugió en su música. Horas y horas con Fauré, con requiems, con clásicos que cubrían el ruido de los aplausos que ya no volvían. Perdió la visión, perdió la fuerza, pero jamás perdió la dignidad. La familia siempre a su lado. Esposa, hijos, nietos, en una casa donde nunca entró el chisme, solo la lealtad. Pasaba horas sentado, sin hablar, solo escuchando, la voz que hipnotizó a un país ahora reservada para unas pocas palabras finales. Una mañana de junio de 2013, cayó el último telón, sin orquesta, sin periodistas, solo un cuarto en calma, un requiem sagrado y un hombre que dejó la vida como la vivió, con disciplina, con silencio y sin nada que demostrar. Enrique Lizalde nunca pidió ser recordado, jamás jugó al juego de la fama. No persiguió aplausos. Dominaba el silencio que venía después. Pero el legado no pide permiso. Hoy, su rostro sigue apareciendo. Clips que se vuelven virales. Su voz que reaparece. Y nuevas generaciones, nacidas décadas después de su apogeo, ven algo en sus ojos que ningún actor moderno puede imitar. No era técnica, era presencia, era misterio. Era ley. En un mar de sonrisas artificiales, Lizalde era piedra tallada. No podías manipularlo. No podías escandalizarlo. No podías olvidarlo. Aunque las televisoras lo intentaran. Porque el legado no es lo que la industria dice de ti. Es lo que el silencio dice después de que te vas. ¿Y el silencio de Lizalde? Resuena. Le recuerda a cada actor, a cada hombre, a cada alma, que el poder no está en ser ruidoso, está en ser inolvidable. No necesitas escándalos para ser recordado, necesitas columna vertebral, necesitas silencio, necesitas vivir como si tu nombre fuera a durar más que los titulares. Y Enrique Lizalde lo hizo. No hubo gran despedida. No hubo exclusiva en la tele, no lágrimas ante la prensa. Enrique Lizalde salió de escena como vivió en ella, con contención, con elegancia y en completo silencio. En sus últimos años, el mundo habló cada vez menos de él. Las cámaras cambiaron de rumbo. El público olvidó. Pero Enrique nunca salió a buscar atención. Jamás pidió ser recordado. Nunca explicó dónde estaba. Y cuando la muerte llegó, llegó callada. Cáncer. Un desgaste lento que se llevó el cuerpo, pero nunca dejó ver el alma. No hubo ruedas de prensa, no largas listas de visitantes, no confesiones finales, solo un cuarto en calma. Y un hombre en paz con la idea de desaparecer. No hubo tributo de Televisa. Ninguna cadena repitió sus películas en señal de luto. Ningún premio honorífico. Ninguna ceremonia grandilocuente para despedirlo. La esquela fue breve. Unos pocos amigos lo mencionaron. Algunos fans lo recordaron. Pero la industria miró a otro lado. Muchos dirán que fue una injusticia. Otros que así lo quiso él. Porque Enrique Lizalde siempre perteneció a las sombras, no por escándalo, sino por control.
Nunca fue del público, nunca se dejó poseer por completo. Ofreció el personaje, pero jamás al hombre. Ni en la muerte cedió lo que le quedaba. No ataúd abierto, no desfile, solo cenizas y silencio. Pero el silencio no borra un mito, lo protege, lo vuelve sagrado, y en un mundo que expone todo, lo que permanece oculto se convierte en leyenda. Ese fue su acto final, sin aplausos, sin titulares, sin memoria fácil, solo mito. Un legado no se construye con ruido, se construye con lo que queda cuando todos dejan de hablar. Enrique Elizalde se volvió ese tipo de mito que no se entiende, solo se respeta. Puedes ver sus actuaciones en cintas viejas, pero jamás verás al hombre detrás. No dejó huellas para el chisme, ni planos para imitadores, ni últimas palabras para la prensa. Su mito no es cálido, no está hecho para consolar, está hecho para los pocos que reconocen el poder en la ausencia. Fue el raro que supo cuándo desaparecer, que dejó crecer el misterio donde otros sembraron publicidad. Incluso ahora, décadas después, su nombre separa a los que recuerdan de los que ya olvidaron. Es la grieta silenciosa entre dos épocas. No se convirtió en producto, se convirtió en leyenda. Sus reglas eran pocas pero absolutas. Trabaja con disciplina. Protege tu paz. No te expliques nunca. Deja que tu ausencia hable. Obligó al mundo a mirar, no gritando, sino reteniendo. No con presencia, sino con mito. Por eso, Enrique Elizalde no es simplemente recordado. Se le estudia, se le envidia, se le susurra. Y así es como el mito frío sobrevive cuando todas las demás leyendas se derriten. La mayoría nunca nota lo que desaparece. Están demasiado ocupados persiguiendo ruido, demasiado distraídos para reconocer la rareza. Pero los pocos, los raros, sienten la ausencia. Honran la disciplina. No olvidan a los hombres que nunca se vendieron. Si has llegado hasta aquí, si valoras el silencio por encima del chisme, el mito por encima del aplauso barato, no eres común. Este canal no es para la multitud. Es para los que eligen la escasez, los que respetan el código. Trabaja con disciplina. Desaparece cuando es hora. Deja que el mundo hable. Y nunca te expliques. Si entiendes lo que el poder realmente significa, suscríbete ahora, porque las leyendas como Enrique Elizalde no las mantiene vivas la multitud, las mantienen vivos los raros. Y en un mundo de ruido infinito, los raros escriben su propia ley.